En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras, la máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Por suerte el tiempo está cambiando, parece que el invierno ya pasó o amenaza con pasar, y abajo del invierno está la primavera, que parece que no se ve nunca, pero va a salir. Amigos, estamos en La Máquina de Pensar, son las 19:03, tenemos a Oscar en controles de emisión. ¿Cómo le va, Oscar? Estamos con Gustavo Germán en la puesta a punto, en una semana dedicada a Borges, al encuentro de Borges. Ustedes saben, Borges, una geografía imaginaria, será un encuentro que haremos el viernes y el sábado en el Teatro Jun. Quiero decirles a aquellos que me están escuchando desde Fraiventos que mañana, miércoles, a las 19 horas, estaremos en la Biblioteca Municipal grabando el programa La Máquina de Pensar junto con la profesora Grisel Milesi y la profesora Mirna Linale. A los otros que no son de Fraiventos vamos a pasar otra grabación que tiene que ver con Borges, con Roberto Aprato hablando de Borges, y con un catedrático español que lo grabamos, Vicente Cervera, que hizo una tesis en torno a la clave lírica de Jorge Luis Borges. Pero eso lo voy a hablar después de esta pausa. Entre las sombras y el silencio, avanza y se desliza la quinta columna. Un espacio abierto al espectáculo. Álvaro Loureiro recorre en sueños teatrales y finales de película que nacen más allá del arco iris. Muy bien, Álvaro Loureiro, siempre te digo lo mismo, qué linda canción con la que arrancamos. Es siempre, mi canción, ¿no? Por mi favorita. Sí, pero uno no se cansa de escucharla. ¿Cómo andas, Álvaro? Bien, acá encantado, en buena compañía además, porque te había contado que quería hablarte un poco de esta puesta en escena de Tucuna fue un conventillo, del Tinglado, que es toda una proeza por parte del Tinglado, poner una obra, digamos, escrita hace unos cuantos años, en la que nadie en estos momentos pensaba. Sí, Alberto Vacarezza, ¿no? Sí, ni pensaba tampoco en el género sainete, y bueno, y con todas las dificultades que tiene poner una obra con más de 20 personas en escena. Bueno. ¿Y una versión musical, dice acá, o ya estaba claro, en el original? A ver, ahora acá tenemos un poco el responsable, nos va a decir algo. Tenemos a José María Novo, sí, director de la propuesta. No, Vacarezza solía estrenar tangos en medio de sus sainetes, por ejemplo en el conventillo de La Paloma estrena Torrante, que es lo que sucede en el tercer acto, vamos a hablar bien. Sí. Sucede en el segundo acto, que para nosotros es del tercero por el pasacalle del medio, en los términos que utilizaba Vacarezza para escribir. Lo que se hacía generalmente era estrenar el tango en el intervalo, con alguna artista invitada. En el caso, por ejemplo, del conventillo de La Paloma fue Libertad Lamarque, que subió y cantó a Torrante, y después siguió la obra. En la obra lo cantaba Tita Merelo, o sea que estaba bueno para ir a ver. Sí, la verdad que por lo menos esas funciones. Pero en el caso particular de Tucuna fue un conventillo, que es de los primeros sainetes de él, no estaba musicalizado, no tenía ningún tango puesto dentro. Lo que se hizo fue, durante casi un año de trabajo con los compañeros también responsables de la dirección musical del espectáculo, con Luciano Gallardo, Lucía Acuña, y más allá de aparte de las colaboraciones del resto del elenco, el ir buscando tangos de la época, e inclusive tangos del propio Vacarezza, para que fueran introduciéndose en el nudo argumental de la obra. Además hiciste otra cosa, Josema, también como en este gran conventillo hay gente proveniente de España, de Italia, sí, judíos, etcétera, también está el toque de la música española, también, italiana, claro, judía, y eso también tiene mucho que ver. Sí, eso fue una de las cosas que maravillosamente surgieron del trabajo. ¿Fue creada la música específicamente entonces para...? En realidad no, se hizo específicamente musical esta apuesta, pero está plagada de tangos que no son inéditos. Claro. O sea, tangos... Pero que no están en el original. Que no están en el original. Vos tomaste de otros lados para dar una... nos sacamos varios lujos, por ejemplo, hacer la versión completa de Mano a Mano, que muy poca gente conoce, o sea, el Mano a Mano original, pero la réplica escrita por Raciati. Es mucho más larga. Es mucho más larga, y donde está la respuesta de la mujer al hombre, pueden incorporar eso. Había 2 o 3 tangos
que nos sacamos muchas ganas de agregar, porque tenían que ver, hay tangos... Por ejemplo, ¿qué tango? Mirá, hay un tango que no es muy conocido hoy, que se llama Padre Nuestro, que es del propio Vacarezza, que de verdad no es un tango muy conocido, y queda un momento, y nos servía de excusa en un momento muy, muy emotivo de la obra, claro. Y dijimos, este es el tango como para que vaya acá, y nos sacamos las ganas de hacerlo, inclusive, y nos sacamos las ganas, aparte de usar tangos, que la gran mayoría de los tangos que utilizamos son anteriores al 30, claro. Porque buscamos, en la medida de lo que se pudiera, utilizar tangos contemporáneos a la escritura de la obra. Y con el desafío también de hacer que los actores canten. Y canten y bailen, ¿no? Canten y bailen, sí, bailen. Exactamente. Y cerrar con un tango de Piazzolla que es maravilloso, que es Che Tango Che, que aparte esa fue una de las satisfacciones mías como director. Estamos terminando, yo fui responsable de la versión, ¿no? Estábamos terminando el periodo de ensayos formales y yo caigo con Che Tango Che, le digo, este es el saludo de la obra. Y tenía una parte del elenco que no sabía de tango, que fue como si le dijera esto cualquier cosa, no entendía. Y tenía una fuerte raíz tanguera en el elenco. Está Nelson Pino, por ejemplo, Cristina Morán, bueno, Luis Laje, que ahora aparte está nominado como mejor actor, por suerte, Luis, por este espectáculo. Y todos los que sabían de tango me dijeron, ¿este tango para terminar? Claro. Y dije, sí, aparte ahí fue donde me afloró el director, ¿viste? Esa cosa del tango, sí. Muy rupturista. Sí, no, pero te parece, porque hay otros tangos. Ahí cae Martín Blanchet, que también está nominado por Las Luces, que es amante del tango, un verdadero artista, Martín. Y me dice, no, este tango no, hay otro, pone otro. Y dije, este. Esa pulseada que me llevó el último mes y medio de ensayo, porque aparte, claro, es el tango que cantan coralmente los 23 que están en escena. Entonces eso provocaba 2 horitas de coro antes de ponerme a ensayar yo, a un tango que aparte no le tenían fe. Sí. Era muy divertido. Hoy provoca una cosa maravillosa en el saludo, que es tener a las 160 personas que entran en la platea del Tinglado cantando y coreando un tango que inclusive no conocen. Qué lindo. Porque no es uno de los tangos más conocidos, porque la letra original está en francés, porque es una traducción que hace Ferrer de la letra original, que tampoco es muy conocida, no hay registros grabados de la letra en español. Y la gente, después de que se repite por primera vez el estribillo, lo termina cantando, y es un tango maravilloso que habla sobre esa relación que tenemos con el tango los rioplatenses, que se llama Che Tango Che. Aquellos que lo puedan escuchar, búsquenlo, porque es un tango precioso. Y esas cosas de placer de director, termina el estreno, vienen todos, y no le tenía fe, pero tenías razón. Eso fue como el mejor premio que podía esperar. De gente grosa en este medio, como Nelson, por ejemplo, que ahora está esperando ese momento para salir a cantar. Entonces, convertir esta obra, en este sainete clásico, en un musical, era todo un reto. Volver a encontrar 23 personas que estuvieran dispuestas a trabajar, que en el teatro independiente juntar eso es complicadísimo. Gente del calibre de Cristina, de Nelson Pino, de Alejandro Camino, Washington Sassi, bueno, Luis Laje, Leo Franco, después arranco con toda la trupe ingladiense. Pero aparte el hecho también, me parece, amigo, por lo menos a mí me llamó la atención, yo no la vi la obra, de un sainete, y vos lo ves del conventillo, y bueno, ves que llama un poco la atención, ¿no? Claro, o sea, pero además se deja llevar por prejuicios, ¿no? Parece que no sería lo quizás uno piensa que está pasado de moda, pero atención, es una obra argentina, por supuesto, pero es muy rioplatense, o sea, puede transcurrir perfectamente en Montevideo, y es sobre nuestros antepasados cercanos, porque ¿quién no tiene españoles o italianos o judíos atrás? Entonces, pero viste que estamos en un momento en que con el tema de internet y la globalización, todo esto parece que todo fuera presente, y eso parece neolítico, digamos, ¿no? Mira, a nosotros cuando empezamos a armar este proyecto, nos pasaba eso. Nosotros estuvimos en el Tinglado, somos remolones para trabajar. Estuvimos 2 años haciendo este proyecto antes de poder estrenarlo. Y una de las cosas que hablábamos siempre es cómo lo recibirá la gente hoy. Pero después de ponerse a estudiar la obra, este género menor, como fue considerado siempre el sainete, habla de muchos temas y toca muchos temas que están hoy. Claro, Si uno le quita el pretexto del conventillo formal como conventillo, el papel de la mujer, el rol de las comunidades, la discriminación, las inmigraciones. Yo me imagino las redes sociales, el conventillo de las redes sociales. El conventillo era una las rencillas de antes, que no son tan distintas a las de ahora. Entonces, aparte, nosotros dijimos, hay un público como objetivo tanguero que puede llegar a venir. Claro. Pero ¿qué va a pasar con el otro? Y que nos encontremos con grupos de jóvenes que vienen, y no grupos de jóvenes tangueros. De grupos de jóvenes que vienen a ver si hay musical, a ver cómo está planteado este musical,
o grupos de jóvenes con la inquietud de ver qué es lo que hay. Y nos Y encontramos hay con- una cosa, Josema, hay personajes. y hay Porque hay personajes también. un autor que diseña personajes. Entonces, así que claro, eso es importante. Y Sí, que estamos, sí será, sí, que sí. antes era como la raíz de hacer esto, ¿viste? Los tipos. Y ahora es cada vez más difícil. Por ejemplo, Alejandro Camino, que tiene tantísima trayectoria, nunca había hecho un gallego. Ujú. Que esta parte le dicen gallego, pero no es gallego, es andaluz. Sí, sí, Claro. sí. Y Aparte así Alejandro está el Camino, señor. voy a opinar muy de atrevido, ¿no? Pero él da como una vis que tiene, digamos, una cara, una forma de estar que parece como para un secundario es impresionante, como que él con poca cosa da un diseño de un grandes tipo. composiciones. Ale, sí, 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 Ale sí, es sí. un- Yo lo vi haciendo de taxista en un papel un poco secundario y quedé sorprendido toda la profundidad que puede tener ¿viste? Alguien cuando Sí, sí, dice sí. poco y ¿no? Mirá, Ale es un compañero alucinante y como actor es uno de esos actores que se entrega y da todo el tiempo. Y en este elenco aparte hubo una gran trampa para poder convencerlo de que estuviera, porque esto, es difícil convocar actores para un elenco tan grande por un tema económico también. Que fue rodearlo con Karina Méndez haciendo de gallega, con quien es la cuarta obra que hacen, que aparte ellos tienen muy buena química, y con Luis Laje haciendo de Luis Tano, Laje haciendo de italiano. que plantean esa rivalidad. Entonces, el estar ellos fue como uno de las condicionantes, porque es tan buen tipo y compañero, más allá de su característica como actor, ¿no? Que prioriza eso también. Sí, 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 entonces, sí, Alejandro hace un trabajo maravilloso. Sí, aquella idea de que no hay grandes papeles, ¿no? En ese sentido, que si no tiene un gran papel tampoco. ¿no? Mira, en esta obra, por suerte, nos pasa que el público ve lo que quiere. Vamos a empezar Sí, por ahí. sí, En el eso es teatro, así, sí, sí. más allá de que los podemos guiar y llevar un actor a proscenio y pedirle bajame la luz de al lado y jugar con los lenguajes escénicos, el público termina viendo lo que quiere. Y en una obra con tanta variedad, aparte en un diseño escenográfico que nos permite utilizar distintos planos y una escenografía... Está muy bien la Por escenografía, suerte hicimos que es de de Hugo Fernández. Pero además está muy bien usada la sala, o sea, se usan los pasillos de la sala, por todos lados transcurren cosas y números musicales, o sea, todo Entonces, eso. el lograr eso le provoca a la gente hay gente que se cuelga con la historia de los gallegos y el resto como un impas hasta que vuelvan los gallegos, y hay gente que se cuelga con la historia de amor entre Janina Silva, Nelson Pino y Luciano Gallardo y están con ellos. O sea que son muchas subtramas y no hay Muchas. personajes principales, no hay uno. Hay- dos. hay un conflicto Debe haber principal, un amor, claro. ¿no? Una historia Pero de amor entre dos. todos tienen su relieve. Pero todos tienen su sí, relieve, que esa sí. es una de las magias que tiene el sainete cuando Claro. nosotros Personajes ricos. En, Sí, sí, en sí, 2 sí, años sí, que sí. lo trabajamos nos permitió descubrir. Nosotros habíamos hecho una experiencia antes con Rubén Yáñez dirigiendo el Conventillo de la Paloma hace unos años. Rubén la había empezado, después Ajá. me dijo, toma, termina la voz. No sé por qué me hizo eso, Rubén, esas maldiciones que te hacían los maestros antes. Y el estar estudiándolo ahora te permite también esa inteligencia que tenía Bacareza en este género menor, que tiene que entretener pero mandar un mensaje. Entonces hay muchísimas subtramas. Sin duda la historia central es esa muchacha que ahora vive en el centro y que vuelve al conventillo, y ahí viene el título de la obra. Pero esa es la primera línea argumental. Después se disparan tantas Sí, líneas. las desde historias de cada uno. el malevo que compone Nelson Pino, que es el que trae a esa mujer de vuelta al conventillo, pero que viene acompañado a Verasturi, que es el personaje Sí. que hace Nicolás Pereira, que por ejemplo, Nico hace un trabajo interesantísimo. Ese personaje está pensado para un hombre que mida 2 metros y haga de gorila, de seguridad del malevo. Mirá. Y lo hace un actor que mide 1,67 m y dista mucho de poder ser Sí, seguridad sí, de nadie. sí, sí. Pero le encontramos una beta cómica a ese personaje y un alivio cómico a ese personaje, que está acompañado también con Cintia Caballero, que hacen otra dupla. Y entonces, claro, se empiezan a entremezclar las historias que terminan en esa fiesta de Sí, una tango. sumatoria de personajes secundarios, como si fuera un Exacto. fresco, digamos, como Exacto. Pero como hacían son las películas todos de para el John Ford, por espectador, ejemplo, donde sí. lo mejor eran los secundarios. Claro, prácticamente, valía la ¿no? pena O sea, atender a todos. y Pero vos- digamos, en todos vos ves algo que conoces. Sí, 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 por suerte. Alguien del barrio, alguien que Reconocible, conociste, sí, sí, algún tipos. pariente lejano, cualquier cosa. Bueno, nos así. pasó, con ejemplo, con Camino, cuando... Porque, claro, el texto dice gallego, Palomo el gallego. Y nosotros leíamos y decíamos, esto no es un gallego. Y empezamos a estudiar y nos resulta que era un andaluz. Lo que pasa es que era muy común decirle a cualquiera sí, que sí. viniera de España, gallego. Sí, Y después se hizo todo Doy un trabajo... fe que yo soy logrero. Lo obrero, claro, Sí. sí, lo Se hizo obrero. todo un trabajo súper interesante donde terminó siendo un zapatero, que no está en la obra, pero por el zapatero andaluz y Sí, la sí, figura sí, del sí, zapatero sí. andaluz. Esos trabajos que hacen los actores. Y esos trabajos que se fueron haciendo y que lo fueron haciendo cada uno también enriquecieron de tal forma, porque aparte fue un proceso complejo. Yo no tengo nada más que agradecer a los actores con los que trabajo, porque juntar 23 personas significaba
en el teatro independiente. Claro, No, eso es toda sí, una no es la hazaña. comedia, no es la comedia nacional. Claro, pero toda una también hazaña. son 23 egos artísticos que hay que vincularlos y hay que hacerlo, hacer una sinfonía con ellos. digamos, pero mirá y que toda esa historia ya sabemos que es así. También, sí, ¿no? la verdad lo que sí tengo es un elenco extremadamente solidario entre ellos, pero Sí. para que te hagas una idea, eran los ensayos se marcaban, esto me lo va a entender Álvaro, a las 23 horas para empezar 23:30 todos los días. Esa media hora de changuera para que todos terminaran de cenar o se desventaran los que se levantaban temprano. Juntar 23 personas, entre ellas a Cristina Morán, con 86 años, que está impecable, está mejor que yo, Maravilloso. pero Sí, 86 sí, sí, años, sí, sí. entraban al teatro a las 23:30, se iban todos los días de lunes a domingo a las 2, 3 de la mañana. Qué Todos los días, con compañeros que entran a trabajar a las 5 de la mañana, Ángel Carballeda sale, que tiene programas en la radio en la mañana, están a las 5 de la mañana en pie, se dormían 2 Sí, horas, sí, sí, durante verdad. un periodo de 4 meses. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. Bueno, y ahora tenemos de candidatos a Florencio, tenemos A a ver, Luis Laje, que a hace Luis el Laje como Tano, mejor actor protagónico, a Leo Franco, Leonardo Franco. que hace un personaje muy simpático. ¿Y nominado bien, por qué? está. ¿En qué? Esos dos por ¿En mejor premio actor de comedia. Florencio. Mejor actor de Sí. comedia. Después tenemos a Hugo Fernández por la mejor Hugo escenografía. Fernández, escenografía, Ah. Martín Blanchet por la Y iluminación. el mejor espectáculo musical que Mejor espectáculo musical, bueno, entonces ya digo, no voy a hacer la pregunta que le iba a hacer Álvaro Loureiro, que es un fanático del musical, y yo digo, trajo a José María Novo porque precisamente porque te gustó el musical, digamos. Claro, ¿no? Hemos claro. hablado de musical aquí, que también parece un género que siempre está agonizando. ¿no? Exacto, Siempre, pero siempre una y revive otra de sus cenizas. vuelve y vuelve. Mirá, Bueno, entonces yo lo sí. que, por ejemplo, Carolina Fabier, que está en Sí. este espectáculo, por ejemplo, para nosotros es un placer cantar con Carolina, pero Carolina, por ejemplo, hace estas 2 últimas funciones el domingo y la otra semana se va a Broadway a estudiar durante 2 meses, Ajá. que es una actriz maravillosa y una cantante, aunque no Lindísima, le guste sí. cantar, una cantante maravillosa. Y nos pasa eso, bueno, Nelson se va a Australia, entonces después, hoy justo hablábamos de eso, bueno, con toda esta movida que se ocasionó con la obra, ¿se reestrena? No sabemos. Pero ya terminó, ¿no? Va ahora dos este últimas domingo. el domingo. Bueno, este domingo. sábado 19 horas y domingo 17:30. El sábado 19 no, Pero no, va 2 el domingo. pero hacemos 2 el domingo. ¿Qué horario porque decían, José? a las 17:30 una y 19:30 la otra, Ahí porque está. la del domingo, la del sábado ya está agotada. Y ahí, o sea que se, nos y ahí están dando el se- y ahí domingo. se termina, entonces. En principio, yo les diría que sí, hay como una Yo creo muchas ganas que de va a volver, todos. Yo que conozco el paño. Bueno, yo creo que bueno, va a cuando volver. vuelva José María, la iré a ver ahora sí. Y, Por favor, te esperamos. y te vamos a entrevistar. Gracias por estar acá. Por favor, gracias. Felicitaciones por las nominaciones a los Florencio, Muchas lo gracias. mejor. Y Álvaro, gracias por estar acá. Por favor. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Y para mí es un gusto darle la bienvenida a Francisco Alves Francese. ¿Cómo anda, Francisco? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Francisco Alves Francese es uno de los participantes de este encuentro que estoy diciendo, el encuentro Borges, que se va a realizar en el Teatro Jun. Este viernes también un detalle que no dije para aquellos de Fray Ventos o Mercedes que me están escuchando, lo tendría que haber reiterado. También va a estar Héctor Numa Moraes al final del viernes, estrenando 3 canciones basadas en 3 poemas de Borges. Él nunca había musicalizado a Borges y le pareció maravillosa la poesía de Borges. Va a ser Milonga de los 2 hermanos, va a musicalizar, ¿no? Es una canción. La otra es La lluvia, que es uno de los poemas más hermosos que tiene Borges, y la otra es raro que haya musicalizado esta, ¿no? Porque como otra se llama Arte Poética, que también está muy bien, ¿no? La definición que hace Borges de poesía, pero para canciones sorprendentes. Y lo que le pedí hoy a Héctor Numa Moraes, que tiene esa gran capacidad, es si no podía cantar para homenajear ese día, el viernes, a Pepe Corvina, de Enrique Strázulas, porque Strázulas fue un gran amigo de Borges y se nos fue hace unos meses, y es una forma de homenajear a este borgiano también que era Strázulas. Francisco, vas a participar, sos estudiante de grado en la licenciatura de Letras de la UDELAR, sos colaborador de La Diaria regularmente, ¿no? La parte cultural. Y también estás interesado en la literatura inglesa, ¿no? Sos profesor de expresión en oral y escrita en la ORT. Sí, exactamente. Y estás en sus intersecciones con la poesía italiana medieval, la literatura inglesa. Bueno, eso fue
un momento más Ajá. que nada que estuve más interesado en eso y se ve que quedó en algún Quedó en algún lado de la web. Pero sí, en realidad la literatura inglesa y la italiana son más o menos las que más me interesan. Bueno, literatura inglesa, digo, Borges era, digamos, Italo Calvino dice en un momento una cosa que me pareció maravillosa, ¿no? Dice que Borges realiza en el castellano, ¿no? En la lengua castellana, un programa que contiene la lengua inglesa, Sí, de concisión, ¿no? Y que dice, y haría falta hacerlo en la lengua italiana, que yo creo que estaba pensando en el mismo Italo Calvino, ¿no? O sea, tratar de escribir conciso, digamos, con esa condensación, ¿no? Lo que dice es de hacer la lengua italiana lo que hizo Borges en Exacto. no, pensé que haría falta en la lengua italiana poner ese programa, digamos, del inglés en producción, ¿no? Claro, porque en realidad eso con el italiano en el español se hizo también en una época, ¿no? O sea, lo que hizo Borges con el inglés, con el italiano, ahí Garcilaso y ese... Sí, digamos, los españoles trajeron, bueno, de hecho la novela y todo esto lo trajeron todo de Italia y lo adaptaron a España, ¿no? Al español. Sí, claro. No, y estaba pensando ahora el libro ese que para mí es genial, que se llama Borges Profesor, que tiene todo el curso que Borges dio sobre literatura inglesa, que es una introducción espectacular a la literatura. Y es de muy fácil lectura, es como una introducción muy buena, y aparte de ser divertidísimo. Bueno, otra profesora que va a estar en nuestro encuentro va a ser Verónica Dauria, ella es profesora de literatura inglesa. Sí. Increíblemente Verónica Dauria va a hablar de Borges, pero lo va a vincular con Torres García, ¿no? Bueno, nuestro norte es el sur, viste, la América invertida, ¿no? Exacto. Y va a explicar por qué Borges marcó nuestro norte es el sur. Sí, en realidad sí, le veo el sentido. Borges además escribió bastante también sobre pintura, ¿no? Eso también es interesante, tiene una relación. ¿Ah, sí? Sí, sobre todo Figari en realidad en el grupo Sur ya había un interés por Figari. Él menciona a Figari, bueno, lo menciona en ese cuento de Historia Universal de la Infamia, ¿no? Sí, ¿Te acordás claro. cuando dice que le debemos a Fray Bartolomé de las Casas que haya traído, que haya prohibido o haya luchado para que los indios no sean esclavizados en América, ¿no? O sea, que consideran que tuvieran una alma, ¿no? Entonces los españoles no pudieron usar a los indios como esclavos, entonces lo que hicieron fue traer negros, ¿no? Sí. Y a eso le debemos, dice, el candombe, las pinturas de Pedro Figari, dice, Sí, y la historia de Lazarus Morrell, creo. Sí, claro, y dice también la prosa cimarrona del oriental Vicente Rossi, ¿no? Que también es uruguayo y no tan recordado a veces. No, yo no tengo ni idea quién es Vicente Rossi. Bueno, escribió sobre el origen del tango y ese tipo de cosas, que es un libro muy interesante, está en Taurus, me parece. Bueno, de todas formas, vos vas a hablar de algo que me llamó la atención, porque en este encuentro se van a hablar de distintas cosas. Por ejemplo, va a haber dos personas, Martín Palacio Gamboa y a Jamil Nazabay, que van a hablar de la milonga y Borges, uno desde el punto de vista filosófico, otro desde el punto de vista musicológico y folclórico, que es Jamil Nazabay. Julio Schwartzman va a hablar de el tango y Borges. Borges estaba peleado con el tango, decía que después del año 1920 y pico, después de Gardel, había entrado era abyecto, había entrado en una decadencia absoluta y no sé qué, no sé cuánto. Sí, en realidad había entrado en decadencia porque no era más abyecto, ¿no? O sea, bueno, no, pero él decía, claro, que se había reblandecido, sí. Había dejado de ser recio, duro, ¿no? Había dejado de ser esa cosa concisa, ¿no? Y había entrado en la cuestión melodramática, operática de los italianos. Lo que dice Julio Schwartzman en su ponencia, eso la pude leer, la puedo adelantar, es que en unos escritos que se encontraron ahora, que se rescataron y se publicaron en el 2016 de Borges. Sí, una conferencia, claro. Son conferencias que increíblemente quedaron en España grabadas y la desgrabaron, eso es increíble, que aparezcan cosas nuevas de Borges. Él ahí en esas conferencias no está tan tajante y es más autocrítico, digamos, de esas posturas, ¿no? Sí, sobre todo con respecto a los italianos, que les dio bastante... Sí, dice de un amigo de él como que era racista casi, porque consideran que boquense, o sea, de la Boca, genovés e italiano era la misma... Sergio Piñero habla. La misma abyección, ¿no? O sea, como que eran gente terrible. Bueno, y vos vas a hablar del cine. Jorge Luis Borges hizo un guión que yo me imaginaba siempre que lo habían hecho los dos juntos, Bioy y Borges, y me enteré leyendo tu ponencia que no. Bueno, en realidad no es que no lo hayan hecho juntos, es que
hay como ideas, no se sabe bien. O sea, en los créditos de la película Sí. aparece como una idea de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, Sí. y un guión de Hugo Santiago, el director, y Jorge Luis Borges. Ah, o sea que el guión, digamos, específico, está Hugo Santiago, que era su primera película, Sí. y Jorge Luis Borges, que ya estaba ciego en ese momento. Sí, claro. Lo que pasa es que también, claro, yo en el libro de Bioy Casares Borges, que es esa famosa diario, Sí, enorme, polémico que yo diario, no he leído, pero que estoy... que tiene, bueno, momentos horribles y otros momentos geniales. Ahí, bueno, hablan del argumento, y el argumento de esa película ya tenía no sé cuántas páginas, pero o sea, no es que cuando dicen basado en una idea de Adolfo Bioy Casares y Borges, es casi basado en un cuento de Claro, es una historia que escribieron ellos. no es sí, que sí, hicieron sí. 3 líneas. No, eso está claro. Claro. O sea, bueno, en general, viste que, bueno, Graham Greene decía que para un guión hay que escribir largo, decía él, y después un guión se saca de esa Sí. historia, que fue lo que hizo con El Tercer Hombre, por ejemplo. Claro. O sea, ellos seguramente escribieron una historia no corta, No, era muy detallado, y después ellos tienen dos guiones más, que son Los Orilleros. Y- ¿Con Rodolfo Bebán ese? No. ¿Qué? ¿No fue con Rodolfo Bebán, Los Orilleros? No. Después hicieron la adaptación, Ah, sí. Y el otro, Un modelo para la muerte, no me acuerdo cómo. El otro creo, no lo recuerdo. Y después con Hugo Santiago hicieron otro guión también, Los Otros. ¿Y esa la hicieron la película? Esa la hicieron, sí. Ah, sí, o sea que con Hugo Santiago hicieron otro guión. No sé, Hicieron 2 no la guiones, vi. y Hugo Santiago además tiene una trayectoria larga porque hizo guiones con Saer también, y Semprún, me parece. No sabía nada de eso, pero yo la invasión la vi en su momento, a mí me llamó la atención, lo que es del año 60 y pico, 69, por 69. ahí. Estamos hablando de un momento muy álgido, ¿no? O sea, el Cono Sur se estaba empezando a incendiar por todas partes, ¿no? Las revueltas estudiantiles, en fin. Y lo que es la película es como muy abstracta, en el sentido que es una ciudad que no se sabe. Puede ser Buenos Aires, pero la idea es que sea abstracta, digamos, ¿no? Es una urbe donde hay gente que van a ser invadida, y gente que va a resistir, ¿no? Exacto. Pero lo que a mí no me gustó de la película, y me gustó, primero es en blanco y negro, ¿no? Sí. Y después me gustó la música así tipo Piazzolla que hay, que Sí, es no sé de quién interesante. es. Es muy interesante el uso de la música. ¿De quién es la música? Pero no es de Piazzolla, ¿no? Pero No, digamos, no, ese es tango ese contemporáneo, ¿no? Ese estilo Lo de que no tango. me gustó, ¿sabes? Es que para aquella época usaban todos pelitos largos. No, Los tiene- estudiantes, y repartían ametralladoras, dice, ¿no? Los Sí. estudiantes, que era para los resistentes. Eso en ese momento tenía otra lectura. Claro, lo que pasa que se ha leído mucho en ese sentido, porque incluso también como lo que pasa generalmente con estas obras de ciencia ficción o lo que sea, o de ficción especulativa o lo que sea, que tienen como un elemento de que adivinan el futuro, digamos. Ujú. Y se vinculó porque hay una escena muy famosa en una cancha de fútbol que tiene como ciertas reminiscencias con lo que luego pasó en la dictadura, ¿no? O en las dictaduras. Bueno, Francisco, esperame un momento, vamos a hacer una pausa, amigos. Bien. Estamos conversando con Francisco Alves Francese. Él es uno de los participantes del Encuentro Borges, una geografía imaginaria que vamos a hacer este viernes y este sábado en el Teatro Jung, con entrada libre, sin necesidad de inscripción. Están todos invitados. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos, amigos, en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Francisco Alves Francese. Él es un docente, un profesor, un investigador, que va a estar va a participar en el Encuentro Borges, una geografía imaginaria, este viernes y sábado en el Teatro Jung. Ahí hasta el viernes a partir de las 15:30 arranca el encuentro, que va a culminar el sábado alrededor de las 20 horas o un poquito antes, porque también arranca la CUT. Francisco, estábamos hablando de esta película Invasión, que decíamos, no sé de que es un poco abstracta, en el sentido de que la película narra, digamos, esa
esa gente que está resistiendo, ¿no? El sitio o la invasión, ¿no? O sea, de los conjurados, los conspiradores. Y vos en tu ponencia decís que eso es como un tema mítico que lo vincula a Troya, ¿no? O sea, la época de Troya, cuando el asedio de Troya, ¿no? La Ilíada. Claro, a mí cuando vi esa película, como que de alguna forma cuajó toda una idea que yo tenía, que era justamente eso, que Borges revive ese mito de la invasión y de la ciudad sitiada durante toda su vida, y sobre todo en estos cuentos que tienen que ver más con cuchilleros, malevos. Bueno, él dijo que quería hacer una mitología de puñales y no sé qué más, ¿no? Claro, sí. E incluso vinculó, eso lo está en una biografía literaria de este hombre de Rodríguez Monegal, donde hablan de este escritor que ahora se me olvidó de nuevo, que es un escritor yanqui que hizo el libro que Gangs of New York. Exacto, basado en Pandilla de Nueva York, digamos. Sí. Martin Scorsese, si uno ve la película Pandilla de Nueva York, el libro hizo lo que quería hacer Borges, que es agarrar a los pandilleros lumpen, los terribles delincuentes, y mitificarlos, ponerlos, que son héroes, ¿no? Que hacen, ¿no? Coraje, y bueno, tienen un honor tienen códigos, digamos, ¿no? Sí, claro, ellos sobre todo después cuando Borges intenta traducir Hombre de la Esquina Rosada, hace en colaboración con el traductor que es norteamericano, Norman Thomas Di Giovanni. Sí, Di Giovanni. Ellos bueno, hablan sobre eso y empiezan a traducirla al estilo de, o sea, de Gangs of New York. Sí, lo empiezan a traducir con ese lenguaje, y después se dan cuenta que está horrible. Que no funciona. Mirá, no sabía eso, ¿no? Y realmente después yo estuve viendo las traducciones y son todas horribles, la de ese cuento en particular. Mirá vos. Bueno, entonces a vos te interesa porque, digamos, para Borges, en esa cuestión de fundacional, de fundar una mitología, porque es la idea de, nosotros tenemos orígenes, y por más que sean, bueno, lumpen o no, que sean delincuentes, bueno, de eso se puede hacer una mitología también. De la misma forma que los de Troya y los de la Ilíada también eran unos bandoleros que, sí. Probablemente sí. Y sin embargo, el gran Homero los alza, ¿no? Como guerreros, y los purifica y les da esa cuestión mítica. Sí, es que en realidad me parece que lo que está ahí es esa idea de que Borges dice todos estos cuentos son el mismo contado muchas veces. Entonces yo me preguntaba por qué ese cuento es el mismo contado muchas veces. Y bueno, me parece que la explicación tiene que ver justamente con eso, con la idea de que tienen parten de lo mismo, o sea, de esa idea. Y vos en tu ponencia, una cosa que me llamó la atención, y que es que obviamente Borges la dice, pero la han descubierto otros escritores, es que cuando él quiso hablar mejor, o cuando le salió a hablar mejor de Buenos Aires, fue cuando lo disfrazó, cuando puso que era en París, y cuando puso que era entonces en la Muerte y la Brújula, ¿no? Claro. En vez de, o sea, él lo imaginó en Adrogué, pero lo puso, yo que sé, en la Rue, no sé, de Nord o de Toulon, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Sí. Y que amigos de él le dijeron que ahora sí había logrado el aire, ese bonaerense que se le estaba escapando durante tantos años. Es que lo que pasa que no sé si se le estaba escapando, porque si vos lees Fervor de Buenos Aires, está Buenos Aires ahí. Lo que pasa que es lo mismo que hacía más o menos todo el mundo. Él lo que hace en La Muerte y la Brújula es justamente poniendo otros nombres y cubriéndolo. En realidad la historia es la misma de siempre. Son un montón de malevos que están ahí, ¿no? Dice, yo qué sé, el cuchillero más grande del sur. Sí, son gángster, en este caso son gángster, pero bueno. Sí, son gángster, pero hay uno que es corralero y, o sea, tienen como... Y aparte describe el hotel de Adrogué y todo, ¿no? Pero igual lo pone en París y no sé qué, habla de un dandy, no sé cuánto. Sí, no, usa nombres todos franceses y alemanes, ingleses, no sé qué. Y a través de eso es que él logra, me parece, como sacarse ese peso que él sentía. Que él sentía como una especie de... no sé, como de destino. Él tenía que hacer eso, pero no sabía cómo. Pero no le salía bien. Una de las te pregunto si tiene que ver con el tema del color local. Él una y otra vez dijo que
por ejemplo, dice una frase que yo no sé si es cierta, pero uno lee el Corán y en el Corán no hay palmera ni camello, ¿no? Bueno, o sea, sí. ¿no? O sea, no es necesario, cuando vos escribís sobre tu tierra, sobre tu terruño, no es necesario hacer turismo o descripciones, digamos, turísticas, ¿no? O sea, si vos estás dentro de tu tierra, bueno, es tan natural la palmera que no decís ni que hay palmera. Bueno, pero eso también hay que verlo en... Digo con esto en su época. que lo que hizo fue, digamos, ponerle cosas francesas para no tener que describir a Droguet, en fin. Lo que pasa es que él también parte de una postura que es antirrealista, porque va contra también la idea de una literatura comprometida que estaba como un poco de moda en esa época. Entonces me parece que por ahí va su ataque tan fuerte. No sé si hubiera sido así, bueno, pero ellos hablaban de una literatura o una premeditada, o sea, meditada, y yo creo que lo que tenía claro Borges, supongo yo también, era esto que estamos hablando por ejemplo, de la película Invasión, de que la ficción no es la realidad, es otra realidad que va paralela, se parecen, toman cosas parecidas, pero lo que pasa en la ficción, pasa en la ficción, no es exactamente. En la película Invasión también, es básicamente es un artificio toda la película, como eran las películas de Hitchcock también, que eran, ¿no? Un artificio, ¿no? O sea, uno lo ve y dice que es realista, los críticos decían, mira, Hitchcock es realista, ¿no? Pero es una ficción realista paralela a la realidad, ¿no? O sea, limpia, como él dice, sin los ratos aburridos. Claro, es que es un poco así. Sí, por eso también me parece que él logra conjugar dos intereses que parecían como distintos, ¿no? Que era, por un lado, todas las novelas que le interesaban, yo qué sé, desde Bradbury, Lovecraft, yo qué sé, cosas de ciencia ficción, fantasía o policiales. Stevenson, sí. Stevenson, que le interesaba mucho más que los que nombré. Y por otro lado, la gauchesca y la tradición argentina. Entonces, la manera que encuentra él de unirlas es a través de este tipo de cuentos, aunque después va a dedicar un libro entero, por lo menos, que es el informe de Brody, casi entero, a cuentos más o menos realistas. Más realistas, sí. Y bueno, él dice que son más sencillos también, ¿no? Él dice que le costaba increíblemente, habla de esos cuentos como que son la culminación de él, porque es decir, el decir sencillo, cosas muy complejas, ¿no? Sí. Y decía que la Aleph y ficciones eran muy barrocos. Sí, bueno, pero eso también era como su... Ahí Piglia dice, ¿no? Que era como una especie de estoicismo, o sea, decir que sus últimos libros sean mejor, estoy escribiendo cada vez mejor o una cosa así, era simplemente porque, bueno, era lo que tenía que decir, pero todos sabemos que no es verdad. Él decía en un momento, dice, por eso esto del color local, o cuando los escritores se imponen la tarea de que, bueno, voy a dar cuenta de mi tiempo, de mi sociedad, y voy a tener que dar cuenta de lo que está pasando en Montevideo, en Uruguay del siglo XXI, el 2016, no sé qué, ¿no? Viste que hay gente que piensa así, hay escritores que piensan así. Él decía que él también lo intentó, dice, y yo era olvidadizo de que ya lo era, quise probar de que era argentino. Claro. Y después olvidadizo de que ya lo era, quise probar de que era contemporáneo. Y eso ya está dado, ¿no? Sí, o sea, inevitablemente, aunque hable de ciencia ficción, va a ser argentino y contemporáneo. No, y también estaba otro de los problemas que él pudo ver, era que justamente esta literatura envejecía como rápido, la gente empezó a decir, bueno, no, pero yo en realidad un panadero de Morón de los años 20 no habla así, sino que hablaban asá, y entonces él por eso empieza cada vez a irse más lejos en el tiempo y a lugares más indefinidos para no tener que preocuparse por estas cosas. Claro, bueno, eso es una de las razones para mí, porque por ejemplo Funes el Memorioso se lo pone Fraiventos. Para los porteños la palabra Fraiventos era como el Punjab, por ejemplo, ¿no? Nadie sabía exactamente dónde estaba, o como decir Tacuarembó, ¿no? Una cosa, ¿no? Y el hecho de ponerlo en 1880 o no sé en qué año está, o 86, digamos, también lo tirás para atrás en el tiempo y en la distancia lo pones lejos, ¿no? Sí, también tiene que ver con todo un lado de la literatura de Borges que sucede, digamos, de este lado del río, que es lo que me parece que hay un trabajo de Aldo Mazzucchelli que dice que justamente la banda oriental es como un reservorio que él utiliza y donde
la crueldad o lo bárbaro está como más a flor de piel. Sí, sí, lo más elemental es como si fuera una reserva natural, digamos, esas reservas naturales donde los animales están más salvajes. Sí, es una cosa así. Esa cosa así. Y bueno, y él lo dice de Montevideo también, cuando habla, dice que sos la Buenos Aires que pasó en el tiempo. Sí, que tuvimos y perdimos. Que tuvimos en el tiempo. Y yo hace poco leyendo un libro de Pedro Mairal, la uruguaya, Sí. Él reitera lo mismo, o sea, es la visión porteña que vino a Montevideo y está fascinado porque es la que estaba antes. Y a mí me sorprendió también que en Buenos Aires alguien me comentó, sí, mi padre me decía que, bueno, Montevideo es la Buenos Aires. Claro. Y eso es como un lugar que ya quedó instaurado y que yo creo que viene de Borges. Sí, no sé si, o sea, supongo que estaría ahí, pero Borges lo hace más radical, Claro. porque aparte Borges también no tiene demasiados cuentos en Montevideo específicamente, sino que son más bien en la frontera con Brasil o en Freventos, en Salto. Sí. Entonces digo, y en esos lugares así donde, no sé, es como que está todo más libre, más... Sí, más elemental, digamos. Sí, él en un textito que escribió sobre poesía uruguaya dice como que en Uruguay está lleno de árboles, ¿no? Y que por eso la poesía es como más enredada, más... ¿verdad? y que Buenos Aires lo identifica con la Pampa, ¿no? Que es más lisa, más plana. Entonces esa idea me parece que es lo que sigue todo el tiempo en su literatura. Y una pregunta que me hicieron hace poco, ¿vos qué pensás que ahora las repercusiones de Borges, mira que te pregunta te hago, ¿no? Ahora actuales, en los escritores, en la literatura, ¿crees que sigue teniendo repercusiones? ¿Que tiene más que antes o que tiene menos que antes? Bueno, yo creo que es una impresión, ¿no? Te estoy pidiendo, ¿no? Sí, no, claro. Yo creo que evidentemente Borges es el mayor escritor americano del siglo XX, o sea, fácil, y probablemente el mayor escritor del siglo XX para mí. Y eso es inevitable referir a él. En Argentina me parece que por suerte son muy respetuosos de su tradición, o sea, respetuosos en el sentido que a veces tratan de borrarla o la insultan o lo que sea, pero digo, dan cuenta de una tradición y dan cuenta de una historia. Y eso me parece que no se va a borrar, porque Borges no es tan fácil. Es como, yo que sé, Sarmiento o el Martín Fierro, que son como una marca que ya está, no podés escribir. Me parece como que si Borges no lo que está ganando también va a ser lectores. Me da la impresión de que va a ir aumentando lectores, porque digo, críticos, investigadores como vos, me da la impresión, en Buenos Aires, es una impresión que yo tengo también general, digo, me puedo equivocar, ya dicen como que basta ya de hablar de Borges, hablemos, ¿no? Hay que conocer de Aire, hablemos de otra cosa, digamos, en general como que no hay nada, parece que está tan consagrado que no hay nada por descubrir, y lo cual para mí es un error, pero bueno, también en parte de esa cuestión media novelera que tiene a veces en Buenos Aires, ¿no? De buscar lo nuevo, lo que está escondido, y me pasó porque he hablado con escritores amigos y ya ni te comentan nada de Borges, o investigadores acá en Uruguay, y que los invité para el encuentro y me dicen, no, yo ahora estoy trabajando en otro, no sé qué, no. Bueno, lo que pasa que en algún sentido, o sea, cualquiera que pienses, Aira o Saer o Piglia o quien sea, no puedes pensarlo sin Borges, o sea que es medio como tratar de es la matriz. Claro, sí. Pero además de eso, me parece que Borges se está entendiendo mejor ahora que antes. Sí. Yo dije una frase que puede ser una pavada, pero como que Borges está muerto desde hace 30 años, ¿no? Pero cada día es más contemporáneo. Y bueno, sí, probablemente. Bueno, Francisco, nos vamos a ver allá, Francisco Alves Francese, vamos a ver este viernes, vamos a arrancar en el Teatro Jun a partir de las 15 horas, 15:30. Hay que decirles también que al final ese día va a estar Héctor Uma Moraes, y me olvidé decirles que va a estar Gloria de Masi, ¿no? Que es una actriz de gran trayectoria, que vive en Buenos Aires, que viene especialmente, ella es fraiventina, también viene a Fraiventos, para interpretar poemas de Borges. En el caso de Héctor Uma Moraes ya lo dije, y bueno, y después continuamos al día siguiente con a partir de las 10 horas en el teatro. Gracias por estar acá, Francisco. No, gracias a vos por invitarme.
Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana vamos a oír a Roberto Aprato, pero ustedes saben que hace 2 años, acá en este programa, Roberto Aprato tiene una columna llamada La Ventana Indiscreta sobre cine, pero hace 2 años tuvo otra columna llamada Íntima, columna de poesía. Bueno, mañana vamos a volver a escuchar la columna de poesía de Roberto Aprato sobre Borges. Y después vamos a escuchar la conversación que mantuvimos con Vicente Cervera Salinas, que es poeta, ensayista español, es catedrático de la Universidad de Murcia y es autor de una tesis doctoral sobre la clave lírica de Jorge Luis Borges. Aquellos amigos de Mercedes o de Frevento que nos están escuchando, nosotros vamos a estar en la Biblioteca Municipal a partir de las 19 horas. Los invito para que nos conozcamos y poder conversar sobre Borges. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy, pero muy bien. Para saber quiénes somos, Para conocer nuestros programas y contenidos, para comunicarnos, nuestra página web es www.radiouruguay.com.uy. Para Uruguay y para el mundo. Estés donde estés, Estamos contigo. Radiodifusión Nacional del Uruguay.